Ahí está grabando. Todo en orden. Entonces, cuando hablamos de la conservación de la energía, el problema, nos referimos a que la variación de la energía de un sistema que vamos a referirnos a ella como la energía interna, tiene que ser igual a la energía en flujo que hay jugando dentro de este sistema. Esto sería entonces el calor que existe menos el trabajo. Ya, esta va a ser la notación que vamos a usar nosotros en el curso. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en muchos libros. Se van a otros como creo que Atkins y Len, que lo tiene de esta forma. Esto se puede partir de la forma diferencial, ¿ya? Esta es la forma en cuanto a diferencial exacta. Por la forma diferencial nos referimos a cuando esto está como la diferencial de la energía interna, la variación de la energía interna, va a ser igual a 8. A cómo se mueve el calor menos el trabajo. Cuando me refiero a cómo se mueve, en realidad es cómo fluyen estas dos energías, ¿ya? Recuerden, como lo comentamos un poco en la primera ayudantía, tenemos sistemas, o más que sistemas, pero son variables que van a ser funciones de flujo o de tránsito. Y vamos a tener funciones de estado. ¿Sí? Entonces aquí hacemos la diferencia entre que el calor y el trabajo van a depender del recorrido que nosotros estemos llevando a cabo en nuestro sistema. En cambio, la energía interna va a depender solamente del estado inicial y el estado final desde el cual partamos y lleguemos. ¿Ya? Ahora, vamos a definir cada punto de esto antes de empezar a trabajar, ¿ya? ¿Qué es el trabajo? Eso como pregunta para ustedes, porque, bueno, todos deben tener alguna idea de qué es el trabajo de los cursos de física. ¿Qué es el trabajo? Y en realidad yo creo que lo que más sirve para definir el trabajo, vamos primero con lo que ustedes probablemente recuerden, que es una fuerza por una distancia. ¿Sí? En muchos casos lo van a ver como un dx, si lo vemos en forma diferencial. ¿Ya? Ahora, en el curso ustedes probablemente vieron que esta ecuación, la variación del trabajo, va a ser igual a un P de B. Y esto lo pueden demostrar, esto es súper sencillo. Esto va a tener involucrado solamente las áreas, ¿ya? En realidad, llegar desde aquí hasta acá no debería ser ningún desafío, ningún problema, ¿ya? Así que vamos a partir trabajando siempre desde acá. Y siempre son energía en flujo, y en muchos libros la hablan como energía en flujo, pero que son ordenadas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Ahora, el calor, en cambio, también podemos considerarlo como una energía en flujo similar al trabajo, ¿ya? En muchos casos, o los que alcanzaron a verlo esto en física, no sé si siempre se alcanza, depende de la masa de un sistema, la capacidad específica y la variación de temperatura. Y esto va a ser igual, perdón, y esto va a corresponder a un flujo de energía pero desordenado. Ya por eso esto nos va a importar más cuando empecemos a hablar de entropía ya en la parte de la materia de la I2, ¿ya? Pero el trabajo nos habla de un flujo de energía que es ordenado. Esa es como la gran salvedad entre ambos, pero ambos son energía en flujo de un sistema. Ahora, ¿cómo entendemos estos flujos? Y ahí entran estos signos en cuenta que van a ser súper importantes, ¿ya? Porque probablemente con el profe vieron que existen unas convenciones de signos. Si nosotros tenemos un sistema que tiene un pistón, y este pistón se expande, vamos a decir que el volumen va a aumentar, ¿cierto? Si el volumen aumenta, va a significar que el trabajo va a ser positivo, ¿ya? Entonces, un sistema que está realizando trabajo siempre está relacionado con una expansión, ¿ya? Entonces, el trabajo positivo va a estar referido a una expansión
El trabajo negativo entonces lo vamos a referir a una compresión. ¿Sí? Esa va a ser nuestra convención de signos en cuanto al trabajo. ¿Qué pasa con el calor? Si yo tengo mi mismo sistema y le doy calor, recuerden que el calor es una energía en flujo, y nosotros aumentamos la temperatura de este sistema, vamos a decir que el calor es positivo, ¿sí? Porque el calor va a depender del dT. En este caso es mayor a cero. ¿Sí? Entonces el calor positivo es el que entra al sistema. Ya, en cambio el calor que es negativo va a ser el calor que sale del sistema. ¿Ya? Y ahí, claro, ahí entra el chiste, entre comillas, que la gente decía antes, oh, yo tengo calor, no tengo calor, que en realidad es bastante fome, pero bueno, la gente lo decía. ¿Qué es lo importante acá? Entender que las convenciones de signos son, entre comillas, al revés de uno con respecto al otro. El calor es positivo cuando entra al sistema, en cambio el trabajo va a ser positivo cuando está saliendo del sistema, cuando el sistema hace un trabajo con respecto al alrededor. ¿Ya? Por eso también se da la convención de signos en la ecuación que teníamos del primer principio, que es esta. ¿Ya? Porque finalmente esta es nuestro primer principio de la termodinámica. Si mi calor es positivo, significa que mi energía interna va a aumentar. En cambio, si mi trabajo es negativo, significa que nosotros comprimimos el sistema, va a significar que mi energía interna también va a aumentar. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos tipos de casos que balancear en realidad para ver si nuestra energía interna aumenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la energía interna? Y en realidad lo vamos a comentar a modo súper vago, pero me gustaría tener algún comentario aparte de ustedes. ¿Qué opinan ustedes que es la energía interna? ¿O qué saben de la energía interna? Uy, ya somos caleta. Qué bueno. ¿Alguien? ¿No? Bueno, la energía interna. Ah, perfecto. Ahí hay un comentario que bueno. Se refiere a todos los tipos de energía presentes como la de los enlaces. Sí tiene un poco de relación con eso, ¿ya? Y además de los enlaces, vamos a hablar de los modos de movimiento, los modos de movimiento de las moléculas. Vamos a dejarlo como modo de movimiento normal, porque, bueno, ustedes ya saben que hay gases que no necesariamente son moléculas, como los gases nobles, ¿sí? Ahora, y en cuanto a estos movimientos de moléculas, vamos a hablar de tres particularmente, que van a ser los movimientos de rotación, de traslación y de vibración, ¿sí? Mientras más rota una molécula, mientras más se traslada una molécula y mientras más vibre, más energía interna va a tener esta molécula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los gases nobles, que son en general átomos, no tienen formas de rotación o de vibración. Entonces van a estar referidos solamente en general a su energía interna como traslación. ¿Ya? Por eso la temperatura es súper importante para estos gases. ¿Ya? Pero fundamentalmente eso, para que ustedes también lo traten de revisar. ¿Ya? Y ahí me llegó un correo, después lo reviso. Eh, Eso en realidad en cuanto a la parte como más conceptual que me interesa que manejemos bien en cuanto a energía interna, calor y trabajo. ¿Ya? Una forma de energía de flujo es ordenada, otra desordenada. En la otra parte tenemos la energía interna, que no es una energía de flujo, sino que es una función de estado. Entonces va a ser independiente del tipo de proceso que nosotros estemos tratando. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los tipos de proceso, vamos a tener tres que tratar en esta primera parte.
cuando un proceso es isotérmico, cuando un proceso es isocórico, y cuando un proceso es isobárico, ¿ya? Eso me interesa que les quede en realidad claro, no es tan complicado, y en cuanto al ejercicio ya va a quedar un poco más plasmado. El isotérmico es el más fácil, el isocórico, siempre nos referimos a un caso de volumen constante. Ah, perdón, me faltó agregar que todos son cuando estas derivadas son cero, ¿ya? No, estas diferenciales en realidad. Y a presión constante es isobárico. ¿Sí? Entonces todo esto tenemos que saber aplicarlo en un gráfico P por V, ¿ya? El isobárico, hablamos de un proceso a presión constante, significa que vamos a tratar líneas de este estilo, ¿sí? Un proceso isocórico nos habla de un proceso a volumen constante, es decir, procesos de este estilo, ¿ya? Y el proceso isotermo, nosotros lo vamos a relacionar con la ley de Boyle en general, PV es igual a una constante, entonces esto va a estar referido en general a movimientos de este estilo, ¿ya? Eso es una isoterma. Para que vamos a dibujarlo también y ubicarlo en el gráfico, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Yo lo siento más callados. Ya, si no hay duda, entonces, Aquí, dime. nada, aquí estamos. Ah, ya, ahí están, perfecto. No estoy hablando solo. Qué bueno. Vamos al problema 1. Problema 1 lo voy a compartir, esto se va a perder. Problema 1 lo que nos dice es una cosa súper sencilla, 2 líneas, que podría ser una, pero nos da mucha información. Problema 1. Demuestra que un gas ideal realiza trabajo sobre los alrededores cuando se expande isotérmicamente. ¿Ya? Entonces hay mucha información que sacar acá. En primer lugar, vamos a tener que referirnos al trabajo. Tenemos que demostrar que se expande y realiza el trabajo sobre los alrededores. Y esto siempre de modo isotérmico, ¿ya? Y además consideramos K ideal. Entonces tenemos mucha información acá que considerar, pero con muy pocos datos, ¿ya? Si nos vamos acá, anotemos primero que nada toda la información que ya tenemos. Que es un gas ideal, que el proceso es isotérmico y que el trabajo debe ser sobre el alrededor cuando la variación de volumen es mayor a cero, ¿sí? Y sabemos que el trabajo sobre el alrededor lo podemos escribir como que el trabajo es mayor a cero, ¿sí? Entonces, para esto tenemos dos métodos. Ya yo creo que todos se van a quedar con uno, pero es importante que también sepan trabajar con los dos, en caso de que en algún momento lo necesiten. Vamos con las partes fundamentales de esto, que la variación del trabajo es igual a un PdV. ¿Sí? Vamos a partir siempre de este punto. ¿Ya? Como es un gas ideal, sabemos que PV es igual a nRT. Si despejamos la presión, nos va a quedar la siguiente expresión de acá, ¿ya? Un error muy común es, a partir de esto, definir que el trabajo es un P por un delta V. Eso está mal, ¿ya? Para que lo tengamos claro. En este caso. Porque en este caso sabemos que es isotérmico, y la presión va a depender también del volumen, ¿ya? Entonces, vamos a seguir trabajando con lo que tenemos acá. Como ya sabemos que la presión depende del volumen, la temperatura y también los moles, vamos a reemplazar toda esta expresión acá arriba, ¿sí? Vamos a borrar eso para que no nos quede muy lleno de cosas. Entonces vamos a tener que el trabajo va a ser igual a un nRT sobre V a dV, ¿sí? Y en este punto, cuando tenemos ya nuestra variable
y la diferencial podemos empezar a integrar. ¿Sí? Y siempre es importante integrar acá porque vamos a partir siempre de expresiones que son diferenciales. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el trabajo, la integral de esa diferencial del trabajo, podemos definirla si ustedes quieren entre 1 y 2, de 2 puntos de volumen, va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de nRT por dB sobre B. ¿Ya? Sabemos que la integral de una diferencial sin nada más nos va a dar solamente, en este caso, el trabajo. Y por el otro lado, sabemos que los moles son constantes, nos están hablando de una variación, así que vamos a subir los constantes. R es la constante de los gases, no nos va a afectar. Y T, en este caso, también es una constante, porque nos dicen que el proceso es isotérmico. Entonces, si reescribimos esto, nos va a quedar como nRT, y la integral entre 1 y 2 del dV a B. ¿Ya? Esto acá ya son los detalles más importantes que tenemos. La integral entre 1 y 2 de dB a B, perdón que esto salga un poco más desordenado ahora, pero prefiero que salga todo en la misma página. Esto va a ser nRT por la integral de todo esto. ¿Cuánto es? Según lo que vimos en la última ayudantía. Ah, perfecto, el logaritmo natural del volumen. Pero ojo, porque es el logaritmo natural del volumen 2 dividido en el volumen 1. ¿Sí? Ya, recién acá, súper bien, ¿quién comentó? Creo que fue Isidora. No alcancé a ver bien. Sí, gracias Isidora. Ahora, si vemos esto, tenemos que empezar a analizarlo según lo que teníamos inicialmente. Nosotros sabíamos que el dB era mayor a 0, entonces tenemos que el trabajo es nRT y el logaritmo del V2 sobre V1. ¿Ya? Acá hay cosas que hay que saber manejar, y son que los moles van a ser siempre mayor a 0. R es una constante, pero de todas maneras es siempre mayor a 0. Y la temperatura, nosotros podemos tener valores positivos o negativos de temperatura. Sin embargo, cuando trabajamos solamente con temperaturas de grados Kelvin, que es lo que vamos a necesitar acá, siempre van a ser mayores a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que demostrar que todo esto es mayor a 0 y tendríamos que el trabajo es mayor a 0. ¿Sí? De esta forma lo estamos demostrando. Como V2 es mayor que V1 porque es una expansión, tenemos que V2 sobre V1 es mayor a 1. ¿Sí? Y de esa forma, el logaritmo natural de V2 sobre V1 va a ser mayor que el logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, de esa forma demostramos que ese logaritmo natural es positivo y demostramos que todo el trabajo entonces va a ser positivo. ¿Sí? ¿Hay dudas con eso? Yo creo que esa parte de deducción no es complicada, pero hay que entender cómo pasa. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, perfecto, parece que no hay dudas. Entonces, vamos con el segundo método, porque ya habíamos dicho que en este caso trabajamos de la siguiente forma. Nosotros teníamos PdB y empezamos a trabajar con esto, ¿sí? Ahora vamos a hacer un método 2 que es trabajando con la diferencial del volumen. Y la diferencial del volumen puede ser un caso un poquito más complicado, pero es importante que lo sepan porque los puede salvar de algún caso. Sabemos que el volumen, en el caso de un gas ideal, depende principalmente de la presión y la temperatura. ¿Ya? Entonces nosotros podemos escribir
la diferencial total del volumen en función de las derivadas parciales del volumen respecto a ambas variables. ¿Qué quiero decir con eso? Que la diferencial del volumen la podemos escribir como la variación de volumen con respecto a la presión a la temperatura constante por un Tp más la variación del volumen con respecto a la temperatura a P constante por un dt. Entonces podemos también reescribir el término de V de nuestra expresión a partir de esto. ¿Ya? Nadie se ha perdido hasta ahí, creo. ¿No? Ya. Y esto lo pueden hacer en realidad para cualquier función, incluyendo funciones que tengan más variables. Si ustedes suman los moles dentro de estas variables, también podrían incluirlo. Recuerden que esto es una coma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de trabajar acá? Nosotros sabemos que nuestro proceso sigue siendo isotérmico, entonces podemos eliminar todo este término. ¿Sí? Y ahora lo que nos quedaría es, perfecto, vamos a trabajar con la presión, porque nuestra expresión ya tenía la presión incluida, pero tenemos que trabajar con esto. La derivada de V con respecto a dP a T constante. ¿Sí? Eso sería la derivada de nRT sobre P a T. Perdón, a P constante con respecto a P a T constante, ¿ya? ¿Cuánto les da a ustedes esa derivada? Damos un par de minutos. Yo lo espero y me dan el resultado de esa derivada, ¿ya? Volví. ¿Cuánto les dio esa derivada? ¿Nadie? ¿Tuvieron problemas con esa derivada? Solo para confirmar. Ya, vamos a hacerlo ante todo mejor. Recuerden, igual que en el caso anterior, nr y t, en este caso, es un valor constante. ¿Sí? Al ser un valor constante, lo podemos sacar de esto, ¿ya? Si lo sacamos de acá, nrt
por la derivada de P a la menos 1, porque era 1 sobre P, con respecto a T constante. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos, la derivada de P a la menos 1. Y si hacemos la derivada de P a la menos 1, ustedes ya sabían que para esto tenemos que bajar este exponente para, multiplicándolo y restarle uno más. Entonces esto nos quedaría nRT por menos P a la menos 2. ¿Sí? Y exactamente las derivadas comunes que habíamos visto antes. Ahora, el problema es que hay más letras, por supuesto, pero la gracia es identificar quiénes son constantes. Ahí vi que en el chat Leonardo me puso, claro, exactamente lo ahí. Ya, súper bien. Ahora, con este punto ya tenemos cuánto era, finalmente, la derivada de b con respecto a p a t constante, ¿sí? Tenemos solamente este término. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlo justo en esa expresión. Entonces tenemos que el db va a ser igual a menos nrt sobre p, cuadrado, por supuesto, a dp. Y si nos vamos a la expresión del trabajo, p de p, lo reemplazamos acá, nos quedaría menos nrt sobre p cuadrado por p por dp. Eliminamos p con p cuadrado e integramos. El trabajo entonces va a ser igual a la integral de menos nrt sobre p a dp. ¿Sí? Y si resolvemos integral, igual que en el caso anterior, vamos a tener la misma, no sé si el nombre de esto es identidad, pero vamos a tener la misma forma que en el caso del volumen. Menos nrt logaritmo de p2 sobre p1. Y si pasamos el signo negativo, vamos a tener nrt logaritmo de p1 sobre p2. ¿Sí? Voy a borrar aquí arriba. Porque nosotros sabemos que como esto es AT constante, sabemos que podemos usar la ley de Euler. P1V1 es igual a P2 por V2. ¿Cierto? Si ordenamos esto, nos va a quedar que P1 sobre P2 es igual a V2 sobre V1. Entonces podemos reemplazar esta parte de acá por V2 sobre V1. Y nos quedaría exactamente lo mismo que sacamos en el caso anterior. Y ahí con eso demostramos que por este camino también podemos resolver. ¿Ya? Entonces, la gracia de esto es que ustedes pueden tener los dos métodos para calcularlo. Ahora, de todas maneras, pueden hacer la misma deducción que hicimos antes, usando las presiones. Ya debería darle el mismo resultado. ¿Dudas con eso? Avanzamos entonces. Vamos al caso del problema 2. Un mol de alcohol se expande isotérmicamente desde 22,4 litros hasta 44,8 litros. Calcule el calor, perdón, el trabajo, el calor, energía interna y delta H. ¿Ya? Entonces, vamos a omitir ahora, por ahora el delta H, no lo vamos a calcular. Vamos a calcular solamente hasta la energía interna. ¿Ya? Ya que hay algunos datos que es conveniente que ustedes manejen. Vamos con el más fácil. Y aquí solamente va a ser en honor al tiempo. El trabajo nosotros sabemos que va a ser positivo porque el dB es positivo. Vamos a tener un volumen 1 de 22,4 a un volumen 2 de 44,8. ¿Sí?
sabemos que nuestro proceso va a ser isotérmico. Y la temperatura nos dice que es 25 grados Celsius, ¿cierto? Terrible. Nos dice que el dt es igual a 0, con T 25 grados Celsius. Y nosotros sabemos que esto tenemos que pasarlo a grados Kelvin. ¿Alguien no sabe pasar a grados Kelvin? Porque en grados Kelvin sería esto más los 273. Así que es nuestro factor de compresión. 298 Kelvin. ¿Ya? Ahora, como nosotros sabemos que el trabajo es igual a nRT y el logaritmo natural del V2 sobre V1, nosotros podemos calcular esto sin ningún problema. Vamos a asumir un mol, ¿ya? Para no meternos con esa parte en realidad. Bueno, en realidad no tenemos que asumirlo. El enunciado ya no lo dice. Como es un casillar, podemos asumir todo esto. Entonces sabemos que es un mol. Les recomiendo que siempre para esto traten de poner las unidades, ¿ya? Porque así van a cachar si van bien o van mal, si les falta o les sobra unidades, ¿ya? El R y el R acá no vamos a usar el 0,082. El 0,082 lo vamos a usar solamente para cuando queramos calcular funciones de estado. Funciones de estado ya sea la presión y el volumen. En realidad más que funciones de estado serían los estados del sistema. Pero cuando queramos calcular energía, siempre vamos a usar un R que sea o en joules, 8,314, joule mol Kelvin, o un R que sea en calorías. Ahí me quedo como el forro, pero está en mol. ¿Ya? Lo importante acá es que para cálculo siempre de energía usemos esto. Para cuando quieran calcular estados, usan esto. ¿Ya? Entonces me va a quedar un poco corto acá, así que voy a seguir la siguiente. El trabajo va a ser igual a un mol. Ahí siempre me gusta calcular esto en joules. Esto por la temperatura. Y el logaritmo de los volúmenes. 24,8 litros. Y 22,4 litros. Eliminamos los litros por los litros. Kelvin con Kelvin. Mol con mol. Y nos va a quedar todo en unidades de energía solamente. El trabajo entonces, en este caso, va a ser igual a 1,772 kJ. ¿Sí? Ahora, una cosa importante acá. Cuando el proceso es isotérmico, siempre la energía interna va a ser igual a 0. ¿Ya? Porque la energía interna es principalmente una función que depende de la temperatura. ¿Ya? Entonces, como el estado de temperatura no varía, nuestra energía interna tampoco debería variar, ya a pesar del flujo de trabajo que tengamos. ¿Sí? Esto siempre, para todo proceso isotérmico. Ya, lo mismo pasa para el delta H, que también es función principalmente de la temperatura y también debería ser 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el calor? El calor lo vamos a sacar en este caso de que la energía interna es igual al calor menos el trabajo.
como la energía interna es cero, el calor va a ser igual que el trabajo. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ambos valores son positivos. El calor y el trabajo son positivos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que mi sistema va a expandirse y esa energía para expandirse la está sacando del alrededor en forma de trabajo, perdón, en forma de calor. En otras palabras, va a sufrir una expansión realizando un trabajo, pero para esto va a absorber calor del alrededor. ¿Sí? Recuerden que el calor positivo está entrando al sistema y el trabajo que es positivo está saliendo hacia el alrededor, ya por la convención de signos que tenemos. Así que si les tienen que explicar qué está ocurriendo como físicamente en esta situación, claro, deberíamos explicarlo de una manera más o menos así. Ustedes probablemente lo expliquen con dibujos más prolíficos, pero ese no es el punto en realidad. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? Yo creo que la parte más rescatable de acá, y que ustedes recuerden, es este tipo de cosas. Que la energía interna para procesos isotérmicos va a ser igual a cero. El resto ya va a ser ocupar en el principio la termodinámica. ¿Sí? Perfecto. Ya. Si vamos bien, entonces seguimos. Problema 3. Problema 3, tenemos un cilindro que contiene un mol de agua líquida a 100 grados se calienta hasta que el líquido se convierte en vapor. Entonces vamos a tener agua líquida y la convertimos en agua a vapor. El cilindro está cerrado con un pistón que soporta justamente la presión atmosférica. ¿Qué cantidad de trabajo genera esta expansión? Esta por si acaso es la presión externa. Trabajo que genera la expansión y si tenemos que el calor de vaporización es igual a 9700 calorías mol. Entonces, ¿cuánto es la energía interna? ¿Cuánto es la variación de energía interna? ¿Sí? Ya. Les voy a dar a ustedes tiempo para que traten de resolverlo y después avanzamos con lo que nos falte. ¿Ok? Yo les voy a dar 5 minutos, después volvemos y vemos qué tal les fue. ¿Ya? Y lo resolvemos entre todos. Así que les doy este tiempo para que ustedes traten de trabajarlo. Bueno, de todas formas, cualquier duda, ustedes me avisan por el chat o hacen un Yo tengo comentario. una duda. Dale. La presión en este caso se consideraría constante, ¿verdad? Ese La es, presión externa. ese es un punto súper bueno. Sí. ¿Por qué? Ya, Porque la presión finalmente es contra la cual estamos creciendo nuestro trabajo. Entonces sí, podemos considerar la presión externa como constante. ¿Ya? Siempre en ya. estos casos Gracias. no hay problema. Siempre que les den presiones externas, eh, van a estar un poco dirigidos a que sea un proceso ya adiabático. Perdón, nada que ver adiabático, isobárico. ¿Ok? Así que eso, 5 minutos y volvemos.
Ya, ahí vi otra duda importante. Sí, la temperatura es constante. Ahora la explicación también es interesante. Recuerden, los procesos que sean siempre cambios de fase, el sistema lo que va a hacer es estabilizar la temperatura y una vez que todo el sistema pase de una fase a la otra, va a existir un aumento de la temperatura nuevamente. ¿Ya? Claro, si ustedes ven esto como el calor suministrado versus la temperatura del sistema, van a ver datos donde se estabiliza la temperatura que indicarían los cambios de fase de líquido a gas y de sólido a líquido. ¿Ya? Siempre que exista un cambio de fase, entonces la temperatura la podemos asumir como constante, que es un buen dato a considerar. ¿Ya? ¿Cómo les fue con el problema? No hay problema. ¿Cómo les fue? Vamos, el trabajo, ¿cuánto les dio? Ahora, como lo habíamos comentado antes, el trabajo era un PdV. Y en este caso podemos considerar que el sistema se va a mover con una presión constante, ¿sí? Que va a ser igual a la presión externa de una atmósfera. Y esto va a ser por una variación de volumen. Entonces tenemos que calcular cuánto es el volumen 1 y cuánto es el volumen 2. Y aquí hay un pequeño truco que les conviene manejar. Cuando tenemos la comparación de un líquido versus un vapor, el volumen del vapor siempre es muy superior al del líquido, ¿sí? Entonces podemos considerar que el delta V, como es el volumen del vapor menos el volumen del líquido, podemos considerar que el delta V va a ser igual al volumen del vapor, ¿sí? Y el volumen del vapor va a ser nRT sobre P. ¿Ok? Entonces vamos a calcular directamente el volumen del vapor, que sería un mol por los 373 Kelvin. Y en este caso, como podríamos tener volumen, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Y todo esto dividido por una atmósfera. Con eso ustedes van a obtener el volumen del vapor, que son los 30,57 litros. ¿Qué temperatura dice? El problema, si no me equivoco, dice una temperatura de 100 grados. Recuerden, chiquillos, que esta ayudantía igual está en Canvas, ¿ya? 100 grados Celsius la temperatura. Recuerda que está pasando de agua líquida a agua a vapor. Y estamos en la atmósfera, que también es un dato bueno para tener esa idea de la temperatura. Ahora, como ya hemos dicho, el trabajo era igual a P por V. Salió otra duda, creo. ¿Por qué acá usamos otro R? Porque en este caso lo que queremos hacer es calcular el volumen. ¿Sí? Y recuerda que para calcular el volumen, si hacemos todo el análisis dimensional, vamos a eliminar mol con mol, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera. Y nos va a quedar todo en unidades de volumen, que es lo que queremos calcular. ¿Ya? Recuerda, en este paso estamos calculando el volumen, no energía. Por eso usamos el R de los gases. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? Ya. Perfecto. Entonces, seguimos. Esto va a ser igual a la presión externa por el volumen del vapor. Pero esto nos va a quedar en la atmósfera litro.
¿sí? Y para eso, para evitar que no ocurra eso, vamos a multiplicar y dividir por un R. Multiplicar por 1, básicamente, ¿sí? Entonces esto va a ser una atmósfera por los 30, ¿cuánto habíamos dicho? 30,57 por un R, que sea la unidad de energía que nosotros queramos. Y dividido en las unidades de energía, en la unidad en realidad que queramos eliminar. ¿Ya? Nos eliminamos atmósfera litro con atmósfera litro. Mol Kelvin con mol Kelvin. Nos va a quedar solamente joules. Entonces con esto podemos sacar cuánto es el trabajo. 3,1 kJ. Es lógico que sea positivo. ¿Por qué? ¿Por qué es lógico que sea positivo? Porque es una expansión. Perfecto, ¿cierto? Porque como una expansión, entonces el valor necesariamente va a ser positivo. Estamos pasando de líquido a gas, va a haber expansión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con la energía interna. ¿Qué opinan ustedes? Y aquí les doy un dato. No va a ser igual a 0. Ya, perfecto. Q menos W. Tenemos el trabajo. ¿Cuánto es el calor? Y acá el calor lo vamos a sacar de las 9.700 calorías. Pero ahora vamos a hacer la misma conversión de unidades que hicimos antes. Multiplicamos por R y dividimos por R para dejarlo todo en joules. ¿Ya? Donde este valor de calor va a ser igual a 40,5 joule mol. ¿Ya? Entonces, la energía interna va a ser esos 40,5 menos 3,1. Debe dar 37,4. Ahora, ¿es lógico que sea positivo? ¿Y por qué también? ¿Nadie? Bueno, en realidad es lógico que sea positivo por el tema de que estamos rompiendo interacción entre las moléculas de agua, ya como probablemente estamos rompiendo fuentes de hidrógeno, está aumentando también la energía cinética ahí como lo comentaba Nicolás, como está aumentando toda esa energía, necesariamente va a aumentar su energía cinética, ¿ya? Porque necesitamos entregar esta energía para aumentar los movimientos moleculares de estas moléculas, los movimientos de estas moléculas, como que fue un poco redundante. Pero esa sería la explicación, ¿ok? Era kilojoules, si no me equivoco, ¿no? Sí, era kilojoules, y estos también son kilojoules. Sí, 9.700, sí, debería ser kilojoules también. Ya, gracias por el comentario.
Yo te me acabo de dar cuenta, chiquillos, que me mantuve una cagada con esta ayudantía, porque les puse muchos problemas de adiabático. Y no sé si ustedes manejan algo de adiabático. Pero, voy a tratar de resolver uno que me parece interesante porque no necesitamos tanto cálculo adiabático. Necesitamos entender otros conceptos, ¿ya? El 4, si se fijan, es un problema adiabático. Ese lo voy a dejar pendiente para una próxima ayudantía, donde trabajemos sí o sí con adiabático. Y en cambio vamos a hablar del problema 5, ya que aquí nos pide calcular hartas cosas. Así que vamos a leerlo por partes, ¿ya? Problema 5. Un mol de gas diatómico ideal realiza el siguiente ciclo reversible. Expansión isotérmica desde T1, 27 grados Celsius, P1, una atmósfera hasta un volumen B2 de 5 medios del volumen inicial. Un enfriamiento diabático desde un B2 hasta un volumen B3 de 3 veces, perdón, de 9 medios veces B1. Problema parte C, una compresión isotérmica hasta un volumen B4 de 5 tercios de B1, una compresión adiabática hasta las condiciones iniciales B1, P1, T1. Hallar el delta E, el delta H, el trabajo y el calor del ciclo completo. Nos vamos a centrar en este caso solamente en energía interna, calor y trabajo. Y no vamos a considerar ahora la entalpía, ya, pero sí vamos a calcular el resto de las condiciones. Entonces, vamos con, primero que nada, un dibujo. Ya. Vamos a ir con, vamos a hacerlo grande, para que quede más claro. La primera etapa nos habla de una expansión isotérmica. La expansión isotérmica nosotros habíamos hablado que eran de este estilo. Desde que está a una temperatura 1 de 27 grados Celsius. De 27 grados Celsius. Vamos desde una presión de una atmósfera y desde B1 hasta un volumen B2, que vamos a marcarlo acá, donde sabemos que B2 es 5 medios de B1. Después vamos a hacer un enfriamiento diabático desde B2 hasta un volumen B3. ¿Sí? Y los procesos diabáticos en verdad son siempre curvas de este estilo. Tiene una pendiente un poco más pronunciada que la isoterma. Ya con eso quiero que se queden más que nada. Hasta un volumen B3, que es 9 medios de B1. Les voy a soplar un dato, que después lo vamos a usar. ¿Ya? Después vamos a hacer una compresión isotérmica, que va a ser una curva muy parecida a la primera, desde una temperatura 1, que esta se la voy a soplar, que es 174 Kelvin. ¿Ya? Ahí se la voy a soplar. Hasta un volumen 4, donde B4 es 5 tercios de B1. O cuenta ahí. Una temperatura 2. Ya, gracias por el comentario. Y aquí vamos a tener una curva muy parecida a la primera, ya que también va a ser adiabática. Entonces vamos a tener el proceso A, vamos a tener el proceso B,
Vamos a tener el proceso C y vamos a tener el proceso D. ¿Sí? Partimos de acá, bajamos por esta curva, bajamos por la azul, nos devolvemos por la roja de la segunda temperatura y subimos por la curva verde, volviendo al estado inicial. Hay una cosa importante acá de este problema, que es que nos hablan de un ciclo. Si nos hablan de un ciclo, sabemos que toda ecuación que sea una función de estado tiene que ser igual a cero, su variación. Entonces la variación de la energía interna, como es función de estado, es igual a cero. ¿Sí? Porque vamos de un estado, damos toda la vuelta, da lo mismo cual sea, y volvemos al mismo estado. Por eso es cero. ¿Sí? Entonces ese sería el argumento para decir que delta E es igual a cero. Lo mismo con delta H. ¿Ya? Ahora, el trabajo. Vamos con el trabajo de este sistema. El trabajo nosotros siempre lo calculamos, y lo voy a escribir acá arriba, como la integral de P de B. ¿Sí? Como es una integral, nosotros representamos siempre de manera gráfica las integrales como el área bajo una curva. ¿Sí? Si por ejemplo vamos a hacer este proceso, vamos a estar hablando de toda esta curva. Entonces vamos a calcular toda esa área como el trabajo del proceso A. ¿Ya? Y es complicado porque tenemos una curva que integrar, pero sabemos cómo son las funciones que hay que realizar. ¿Ya? En cuanto al trabajo total, entonces, como comentamos, va a ser la suma de cada tramo. El trabajo de A, el trabajo de B, el trabajo de C, más el trabajo de D. Y lo mismo para el calor, que va a ser el calor de A, más el calor de B, más el calor de C, más el calor de D. ¿Sí? Y esto se lo lleva al primer principio de la termodinámica. La energía interna tiene que ser igual al calor total, menos el trabajo total. Como todo tiene que estar energía interna igual a cero, el trabajo total y el calor total tienen que ser iguales. ¿Ya? Ahora, hay otras cosas que nosotros podemos considerar acá. En primer lugar, los procesos adiabáticos. Un proceso adiabático se considera un proceso donde no fluye calor a través de las paredes del sistema. Entonces, el proceso B y D lo podemos asumir como cero, por ser los procesos adiabáticos. ¿Ya? Ahora nos quedaría calcular cuánto es el calor de A y el calor de C, porque este lado se ve más simple que el lado del trabajo. Entonces, vamos a trabajar con el lado de los calores. El calor de A, como sabemos, es un proceso isotérmico. ¿Sí? El primer tramo es isotérmico. Y nosotros sabíamos, por las deducciones que hemos hecho hasta el momento, que el calor de A es igual al trabajo de A. QB y QD se cancelan porque son procesos adiabáticos. El enunciado nos dice que B es un enfriamiento adiabático y que D es una compresión adiabática. Ya por ese motivo. Inicio. Entonces, el trabajo de A, nosotros sabemos que la variación de trabajo de A es la integral de P de B. Perdón. Simplemente P de B. Si nosotros lo integramos, calculamos el trabajo de A. Entre ambos puntos. Y 1 y 2 lo consideramos como estos dos puntos.
punto 1 y el punto 2. Y siempre moviéndose a esta temperatura. Que si lo transformamos sería un valor de 270. No, pues nada que ver. Esto es como 300 grados Kelvin, ¿cierto? 300 Kelvin. Nosotros esta integral del trabajo ya la habíamos trabajado para un proceso isotérmico, que es importante recalcarlo, es nRT y el logaritmo de los volúmenes. Volumen 2 y el volumen 1. ¿Ok? Entonces reemplazamos todo. Vamos a tener un mol, perdón, no, sí, un mol. Vamos a tener un mol por una constante de energía, 8,314 kmol Kelvin, por la temperatura que son estos 300 Kelvin, y el logaritmo de los volúmenes. Sabemos nosotros que el volumen 2 equivale a 5 medios del volumen 1, entonces lo dejamos expresado. 5 medios de V1 sobre V1. Eliminamos los V1 y nos va a quedar solamente esa razón como valor importante. Entonces, con eso obtenemos cuánto es el trabajo de A. ¿Sí? Entonces el trabajo de A nos va a dar que esto es 2,29 kilojoules, un valor positivo, entonces estaríamos correctos. Y eso también equivale al calor de A, como habíamos dicho inicialmente. Entonces ahí tendríamos el primer valor de calor. Ahora nos faltaría el segundo. El calor de C. Que si hacemos la misma deducción, el calor de C es igual al trabajo de C, que equivale a un PdV isotérmico. Entonces el calor de C, que es el trabajo de C, es igual a nRT logaritmo de V. En este caso, vamos de este tercer estado hasta un estado 4. Entonces sería 4 sobre 3. El volumen 4 sobre el volumen 3. Entonces nuestro valor aquí sería un mol por 8,314 por la temperatura que habíamos dicho que era 174. Y todo esto por el logaritmo del volumen 4, que es 5 tercios de V1, sobre el volumen 3, que es 9 medios de V1. El V1 con V1 se nos va. Y con esto vamos a calcular QC. Yo tengo acá el calor de QC es menos 1,38. ¿Está bien que sea negativo?
si no me equivoco, es kilojoule. Sí, kilojoule. En el caso anterior que tuvimos, kilojoule también. Sí. ¿Está bien que sea negativo? Claro, la parte del calor igual al trabajo, sí, pero yo pregunto por qué el valor sea negativo, o sea, precisamente. Estamos hablando de una compresión. Ya, entonces el trabajo lógicamente tendría que ser negativo. Y el calor es lógico que sea negativo. ¿Qué significa que fuera negativo? Claro, un calor negativo significa que sale el sistema. Entonces lo que yo hago es comprimir este sistema y para que no aumente su energía interna, porque ya está todo más junto, es que el sistema va a relajar energía liberando calor al ambiente. ¿Ya? Esa sería la lógica detrás de esto. Entonces, perfecto. Igual, de todas maneras, con este concepto que teníamos acá, estaríamos bien. ¿Ya? Ahora solamente nos quedaría sumar todo esto. El calor total iba a ser igual a los 2,29. Eso habíamos dicho, ¿cierto? Menos los 1,38 kilojoules. El calor total va a ser igual al trabajo total también. Va a ser igual a 0,91 kilojoules. ¿Ya? Si se fijan, el proceso que teníamos inicialmente tenía un montón de etapas que considerar, pero ahora con esto nos saltamos esta etapa y esta etapa, porque ya sabíamos que no existía calor de transferencia en estos puntos y solamente íbamos a considerar solamente el lado A y C. Y si se fijan también, el lado C corresponde a esta integral y el lado A corresponde a toda esta integral. Básicamente lo que estamos considerando para el cálculo del trabajo es toda esta parte azul. El trabajo total o también el calor total, en este caso. ¿Sí? Lo podemos considerar como solamente el área encerrada bajo las dos curvas. Encerrada bajo todas las curvas, en realidad. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto, chiquillos? Sí, podríamos haber hecho esto con el trabajo total, pero yo no quise hacer eso porque ustedes no conocen tanto del trabajo con adiabático, si no me equivoco. Ya, porque el trabajo adiabático hay una forma súper interesante de trabajarla, donde es que el trabajo en un sistema que es adiabático podemos asumirlo a partir del primer principio. Sabemos que la energía interna es el calor menos el trabajo. Como el calor es igual a cero, vamos a tener que el trabajo de este proceso va a ser igual a menos delta E. Y probablemente ya vieron esta parte en clase. El delta E es igual a menos C sub B por dt. ¿Qué quiere decir esto? C sub B es la capacidad calorífica del sistema a volumen constante. ¿Sí? Lo podemos asumir siempre para el cálculo de energía interna. Entonces, si mi sistema va a aumentar y disminuir la temperatura en un proceso que es adiabático, necesariamente esto se va a reflejar en un sistema que no va a intercambiar calor, pero va a usar ese aumento o disminución de temperatura en trabajo, o viceversa. ¿Ya? A eso se refiere esto. ¿Lo van a ver justo en la siguiente? Ah, perfecto.
Ya, entonces con eso yo creo que partiríamos también la siguiente ayudantía. Pero esa es la idea. Cuando vean adiabáticos, si quieren, pueden calcular todos los estados de presión y temperatura, presión, volumen y temperatura del gráfico que usamos inicialmente. Pero esa sería ya la forma larga también de resolverlo. Yo prefiero que traten de verlo un poco más inteligente todo esto. ¿Ya? Ahora, yo creo que nos queda muy poco tiempo para seguir trabajando, pero vamos a tratar de comentarlo un poquito, los problemas que nos quedan pendientes, ¿ya? Cuando vean la parte de adiabáticos, sí o sí, les recomiendo ver el problema 4, porque el problema 4 es una forma muy sencilla de empezar a trabajar con adiabáticos, ¿ya? Cuando vean en adiabáticos van a hablar de principalmente lo que es el gamma y la dependencia con el tipo de gas que se esté moviendo dentro del sistema, si es monoatómico, diatómico o triatómico. En este caso tenemos argón con cabo monoatómico, ¿ya? Y eso nos da información de los grados de libertad que tiene finalmente esa molécula, ese átomo. ¿Ok? Traten de resolverlo en cuanto vean la materia de adiabático. Ahora, yo sé que hay gente que hizo la física, que hay químicos que hicieron la física 2. Me interesa que, bueno, pero en realidad me interesa que todos sepan un poco manejar la parte de electricidad con respecto a esta parte del curso. El problema 6 dice, una muestra se coloca en una resistencia conectada a una diferencia potencial de 12 volts, por la que pasa una corriente de 10 amperes durante 300 segundos. Calcula la energía entregada como calor al sistema y además determina la capacidad calorífica del sistema si este tiene un aumento de temperatura de 5.5 Kelvin. ¿Ya? Yo veo en la lista de los participantes que hay gente que me parece familiar porque hizo física 2 conmigo. ¿Ya? No los voy a sacar a la luz, pero lo importante es que todo el resto se maneje con cómo son los cálculos de magnetismo, de electricidad. Sabemos que la potencia de un circuito va a ser igual a V por I, la diferencia potencial y la corriente que está pasando. Si nosotros queremos pasar potencia y trabajo, tenemos que multiplicar la potencia por el tiempo. Entonces el trabajo va a ser la diferencia potencial por la corriente, por el tiempo que está pasando. Y es toda la información que tenemos acá. ¿Sí? Así que no les va a dar ningún problema para calcular el calor. En cuanto a la capacidad calorífica, me salió raro eso. La capacidad calorífica, la capacidad va a depender de el calor entregado sobre la temperatura, pero en realidad son las variaciones. ¿Sí? Y aquí me equivoqué porque son... ¿Por qué tengo que escribir esta cuestión? Porque son derivadas parciales de calor y temperatura, ¿ya? Ustedes ya tienen cuánto es la variación y van a calcular el trabajo a partir de esta fórmula, ¿sí? El trabajo que en realidad realiza el circuito, pero que se entrega como calor. ¿Ya? Y, uy, ya estamos prácticamente en la hora, así que último comentario, que es respecto a esta parte. El bonus, lo que me interesa es que sepan usar el PdV, pero considerando ahora que es un líquido. Esta ecuación que les dicen acá, dicen que es la ecuación de estado. Entonces podríamos hacer el símil que esto es parecido al nRT sobre P. ¿Sí? Sería la misma lógica. Entonces todo lo que tengan acá lo pueden incluir dentro de esta ecuación. ¿Ya? Traten de trabajarlo. ¿Sí? Si tienen la respuesta me la envían. Yo veo si lo hicieron bien, lo hicieron mal. Y eso. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? En realidad es el tip para que puedan trabajarlo. A mí me interesa que ustedes lo desarrollen solitos. ¿Dudas, comentarios? Ya, entonces lo dejamos hasta acá, parece. Que tengan un buen fin de semana. Nada más que decir.